estudiando la Biblia cada día. Mateo capítulo 21. Con seguridad Dios tiene un mensaje para tu vida en este momento. Vamos a leer en Mateo 21, desde los primeros versículos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto se aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y ahí empieza todo ese relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice que entonces los discípulos colocaron sus mantos en aquel pollino y siguieron el camino. Y las personas estaban allí gritando sana y ponían sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Y fue algo realmente muy animador. Había júbilo, hubo alegría, hubo gozo en ese día, en la entrada de Jesús a Jerusalén. En lugar de Jesús entrar en un caballo, en un corcel de guerra, entra en un asno, en un pollino, una bestia de carga, como demostración de su mansedumbre, como demostración que Él traía paz y no guerra, una demostración también de bondad. ¿Y de dónde vinieron esas multitudes que dice allí? Esa gente que se agolpaba gritando, exclamando: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿De dónde vino tanta gente? Pues mira que era la época de la Pascua y miles de judíos viajaban, peregrinaban para participar de la Pascua, de esta fiesta importante en esa fecha, y por eso teníamos allí miles de personas acompañando a Jesús en ese momento. Y además hacía poco que Jesús había hecho el gran milagro de resucitar a Lázaro en Betania. Betania era como el patio de Jerusalén. Lo que pasaba en Betania se sabía en Jerusalén. Así que te imaginas la gente con la expectativa al escuchar que posiblemente había llegado el Mesías, que estaba sanando personas, que estaba dándole la vista a los ciegos y que ahora había resucitado a un muerto. Esto llevó a que la fe de muchos creciera y miles de personas llegaran entonces a ver a Jesús en ese día. Otro aspecto que vemos aquí es el cumplimiento de la profecía. Como leímos en el versículo 5, es el cumplimiento de Zacarías 9:9, que dice: el rey de Jerusalén vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tal cual se cumple este anuncio profético. Y ahora en el versículo 12 al 13 encontramos otro acontecimiento. Al día siguiente Jesús va al templo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Este hecho también demuestra su mesianismo, y Jesús está llamando la atención de los judíos a su misión, la misión que Él había venido a cumplir. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y con estas palabras está atacando directamente a la clase sacerdotal, a los líderes del pueblo. Y ellos se sienten muy amenazados precisamente por Jesús, por sus milagros, por sus palabras y por la limpieza que hace en el templo, porque está atentando directamente a su gran negocio, porque tenían la religión como un negocio y el templo como un mercado. Y de allí las ganancias para ellos eran grandes. Pero ahora Jesús está parando estas malas prácticas. El versículo 18 al 22, Jesús maldice la higuera estéril. Encontramos allí que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella,
sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca en ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué lindo pasaje bíblico. Es una gran promesa para todos nosotros. Si pedimos algo creyendo en Jesús, con fe, lo vamos a recibir. Así que es un buen momento para que hagas tu oración, pero hazlo con fe, con seguridad. El Señor te responderá. Así lo promete. Con esta parábola, el Señor ilustra la esterilidad del pueblo y especialmente de los líderes. Él está ilustrando esa situación de pobreza espiritual que tenía el pueblo, de aquellos que no daban frutos para el reino, sino que buscaban los frutos para su propio beneficio. En el versículo 28 al 32 encontramos la parábola de los dos hijos. Un hombre que tenía dos hijos y le dice al primero: mira, ve a trabajar en mi viña. Pero él dice: no voy a ir, rebelde. Pero luego se arrepiente y va y trabaja. Pero el otro dice: sí voy a ir, ve, trabaja, sí señor, voy a la viña, voy a trabajar, pero no va. Este hace el segundo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, pregunta Jesús. Y dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El padre representa a Dios. El primer hijo, que dice que no va, pero luego va, Jesús dice allí: van primero al reino de los cielos los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos, las prostitutas, los ladrones que se arrepienten, esos que tienen mala vida, van primero, dice. A ellos está representando el primer hijo. Pues aquellos que andan en estos malos caminos, los parias de la sociedad, pero que se arrepienten y van y obedecen. Pero aquel que ya es todo un religioso, dice que sí, habla pero no aplica, dice que sí pero no va, entonces no va a tener recompensa. Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentís después para creer. Entonces aquí está claro ese mensaje. Por eso el Señor está condenando a aquellos que verbalmente acceden a obedecer, pero no ponen en práctica sus palabras. Por eso Mateo 7:21 declara: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar en el reino. Por eso, mis amigos y hermanos, este es un llamado para nosotros hoy, de que vayamos a la obediencia. Y es bueno ir, pero también ir con el espíritu correcto, hacer las cosas de todo corazón para gloria de nuestro Dios. Hablar y actuar en el nombre del Señor. Muy bien, después de estas reflexiones y llamados, quiero invitarte para que ahora las compartas con tus contactos y hagamos una oración. Querido Dios, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque eres nuestro justo Rey. Entraste en un asno a Jerusalén demostrando tu paz, llevando paz, demostrando también tu bondad, tu humildad y mansedumbre a la cual nos llamas a vivir. Pero sabemos que vas a venir en tu segunda venida ya no en un asno, sino en un caballo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ahora nos mandas a que llevemos frutos, que no seamos como la higuera estéril, aparentar, dar, pero no dar nada. Perdónanos, Señor, límpianos y que podamos ser tus hijos obedientes, que no solamente digamos, sino que hagamos, y lo hagamos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en este buen día.